CNN Radio, siempre del lado de la información. Venimos hablando de el desenganche que hay entre la política y la gente, el desenganche que hay entre la política y la gente, eh, a tal punto que después de lo que pasó con el atentado a Cristina Fernández, después de lo que pasó, no pasó nada. Es decir, la sociedad en líneas generales no se espantó, siguió su vida, siguió su ritmo. Aquellos que pensaban una cosa la siguen pensando. Inclusive hay muchos que no creen que eso que pasó, pasó. Es una cosa llamativa. Y esto ya se está empezando a medir. Las consultoras de opinión pública están empezando a medir todo esto. Y por eso hemos contactado, y nos va a dar una mano para entender mejor las cosas, a Mariel Fornoni, que es directora de Management and Fit, y ha estado midiendo en opinión pública todo este tipo de cosas. Mariel, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte, muy bien. Eh, bueno, Mariel, esto que estaba planteando, Bueno, ¿cómo les ha dado a ustedes? A lo mejor estoy equivocado. sí, no, es cierto, nosotros lo medimos al otro día del atentado y lo volvimos a medir una semana después, porque, bueno, al principio era todavía todo muy confuso, y de todas formas, 4 de cada 10 tienen dudas acerca de lo sucedido. La verdad que al principio esto era normal, porque, bueno, por cómo se había dado cómo se había desencadenado el hecho, ¿no? Por ahí uno tiene como, la gente en general, todos tenemos como mucha película de ver que cuando pasa alguien enseguida, todos se tiran encima de la persona que ha sido afectada, la sacan del lugar, y en ese momento la vicepresidenta se quedó firmando libros, se quedó ahí, nadie sabía muy bien qué había pasado, los llevan al presunto, al tirador, digamos, sin esposas. Entonces todas esas cosas generaron mucha duda y sospecha, después el borrado del teléfono, ¿no? Sí. Pero yo creo que estas dudas vienen de alguna manera a afirmar algo que, producto un poco de la grieta, la gente ya tiene un veredicto de las cosas, te diría incluso antes que sucedan o independientemente de lo que diga la justicia. Un poco pasa lo mismo con la causa en la cual se va a involucrar ahora la vicepresidenta, la causa de vialidad. 6 de cada 10 dicen que es culpable y que debería ser castigada, la justicia todavía no se expidió. Y digo, está muy marcado por la grieta, porque si nosotros segmentamos esto de acuerdo a quienes tienen afinidad con el gobierno, a quienes no tienen afinidad con el gobierno, el 95% cree que es culpable. Entonces, estamos o no de acuerdo, creemos o no creemos, y en función de eso tenemos ya respuestas y veredictos. Mariel, entonces, Luego siendo así como vos nos estás planteando, ¿qué es lo que hay que mirar? Hay que mirar un poco la imagen de los principales referentes de cada espacio para saber, porque en definitiva lo que vos estás diciendo, si no entendí mal, es que cada tema se ve con el cristal del posicionamiento de cada uno, ¿no? Eh, exactamente. entonces hay que mirar bien cómo la gente está midiendo a cada uno de los referentes de los espacios políticos más importantes. Sí, el tema también es la confianza, ¿no? Cuando vos no tenés confianza en el otro, porque dicen que van a hacer una cosa y hacen otra, o porque no la hacen, quitas la confianza y entonces no le das tiempo, no respetás las cosas que plantea. Esto es un poco lo que está pasando. La verdad que el gobierno tiene un nivel de confianza muy, muy bajo. El presidente hoy tiene a nivel nacional 19% de aprobación. Esto es muy bajo porque un año antes de que Cristina perdiera las elecciones en el 2019 tenía 32% Cristina en ese momento. Macri antes de perder las elecciones tenía 26%, el presidente tiene 19%. Entonces, hay poca confianza en el gobierno. La oposición capitaliza y tampoco demasiado. La verdad que los dirigentes de la oposición, si bien hay algunos que están mejor posicionados, nosotros siempre medíamos una lista de dirigentes en los cuales la diferencia entre la positiva, su imagen positiva y negativa, te daba saldos de 30 puntos a favor, ¿no? Para los primeros. Digo, de distintos espacios, sea Scioli, sea Vidal, ¿no? Pero eran dirigentes que tenían 30 puntos más de imagen positiva que negativa.
Hoy el ranking de imagen nacional lo encabeza Larreta, pero tiene 2,7 de diferencial, ¿no? Le sigue Bullrich, Lustó, Milei, pero todos están en el orden del 1%, más de positiva que de negativa. Y después tenés muchos dirigentes, sobre todo el oficialismo, la vicepresidenta, el presidente, Máximo Kirchner, Sergio Massa, que están con mucha imagen negativa. La presidenta tiene 65% de imagen negativa a nivel nacional y tiene 58,8% de imagen negativa en la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, su mejor distrito. Entonces, la verdad... Perdón. En el mejor distrito tiene 58% de imagen negativa, que es Buenos Aires. Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires siempre fue la más populosa. Claro. Tenía su punto fuerte. Bueno, hoy tiene 58,8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente siente que la política va por un lado y están discutiendo sus problemas, Cristina, sus juicios, y pocos se acuerdan, porque a veces la gente dice, ¿cómo puede ser que la gente esté por ahí un poco alejada de lo que pasa con los juicios, o lo que pasa con esto, lo que pasa con lo otro? La verdad que la gente está preocupada porque tiene que ir al supermercado y no le alcanza, o no sabe si va a poder pagar la cuota de la prepaga, o si los médicos lo van a atender porque por ahí tienen conflicto, o los docentes, o lo que sea. Entonces, la verdad es que la gente tiene sus propias preocupaciones y siente que la dirigencia política está ocupada en sus temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cristina, que no ha mejorado y no ha generado empatía a raíz de lo que sucedió, tiene que ver con que poco se ha escuchado de la vicepresidenta hablar en momentos de la pandemia o en momentos de la crisis económica y social, y sí se la ha escuchado, obviamente, hablar del lawfare, de sus causas, y la oposición está pensando en si va a haber internas o no va a haber internas, si va a haber si se van a suprimir las PASO o no, y si los radicales van a ir con el PRO, y están todos, bueno, un poco discutiendo esas cosas, y la gente siente que la política pasa por otro lado, ¿no? Las preocupaciones de la política. Entonces, Sí, claro. me parece que hoy no hay una reconciliación, por eso, sobre todo los segmentos más jóvenes. Milei, por ejemplo, es un dirigente que tiene muy buena imagen, muy buena, entre los jóvenes menores de 40, un rango amplio, muy mala para mayores de 40. Y esto tiene que ver con que la gente joven también entiende que la dirigencia política siempre es la misma, y que lejos de solucionarle los problemas, cada día se los acrecienta más. Entonces, Claro. hay mucho enojo con esto. Uh-huh. Ese enojo puede, las PASO, en la medida que se mantengan, terminarán aglutinando en los espacios políticos, pero si efectivamente las PASO desaparecieran, Mariel, ¿podríamos ir a un escenario tipo el de Perú o algún otro en donde está todo muy atomizado porque no hay ninguno que concentre mucho? Bueno, no nos olvidemos cuando Néstor Kirchner ganó la primera elección, sacó 22% de los votos, 21, 22. Fue una elección atomizada porque el peronismo fue partido. Tampoco, la verdad, que uno piensa en la oposición, porque obviamente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que el oficialismo está tan débil que es muy probable que la próxima elección la gane la oposición. Entonces surge enorme cantidad de candidatos. Cuando, por ejemplo, Cristina ganó con el 54%, que era claro que iba a ganar y que el oficialismo estaba fuerte, nada, ¿se acuerdan ustedes? Néstor Wiener salió segundo con 16-17%, nadie se quería presentar en esa elección. Ahora afloran los candidatos, pero tampoco es claro qué va a pasar en el oficialismo, porque hoy vos tenés una coalición de gobierno con tres fuerzas. Alberto Fernández por un lado, que uno supone que no va a estar en la oferta electoral próxima, pero tampoco se sabe qué va a pasar con Massa, si va a ir unido al kirchnerismo y al peronismo o no, si Cristina confía en Massa como para ponerlo como su candidato o respaldar su candidatura o no, y eso también podría ser que hiciera partir, o sea, que se terminara partiendo el peronismo. Ni hablar también los gobernadores, que tal vez no quieren ir ni con Cristina ni con Massa y plantean otra opción. Entonces, sobre todo si es para perder, ¿no? O sea, si el oficialismo tiene pocas chances de ganar, entonces, bueno, con ahí es más funcional
electoralmente partirse a la hora de obtener diputados, senadores propios, y no de una coalición de gobierno que después no sabes si te responden. Entonces, me parece que falta muchísimo. En Argentina un año es una vida, tenemos sucesos todos los días, falta mucho, pero creo que el ánimo de la gente hoy, primero, no está pensando en la elección, cree que la política está pensando en la elección, ellos están pensando en el día que sigue. Y después me parece que también sienten y están enojados porque sienten que las preocupaciones de la política van por otro lado, siendo que la política tiene todas sus necesidades satisfechas, ¿no? Mariel, el viernes Cristina Fernández va a aparecer en el juicio de vialidad haciendo su propio alegato en defensa, ¿no? Lógicamente. ¿Cómo, dentro de todo este marco que estamos conversando, qué te parece que va a pasar con eso? Nada, yo digo, si el atentado no le movió un pelo prácticamente a nadie, no lo movió a casi nadie de su posición original, este tipo de cosas probablemente tampoco. O al revés, en todo caso, ya por repetida puede ser que le termine jugando hasta en contra a la vicepresidente. No sé, ¿cuál es tu análisis sobre esto? Yo creo, por cómo nosotros lo venimos midiendo de hace tiempo, que la gente tiene una posición tomada. Lo sumo, se enojará o no con la justicia, de acuerdo a lo que la justicia resuelva, pero que no va a ser ahora, con lo cual eso ahora no va a pasar. Entonces, bueno, los que creen que es culpable se enojarán con la justicia si no lo es, y lo contrario, si la declaran culpable, los que creen que es inocente se enojarán con la justicia. Pero me parece que en relación al hecho, la gente tiene una posición ya tomada. Nosotros lo medimos varias veces y siempre nos da lo mismo. O sea, 6 de cada 10 creen que Cristina es culpable, independientemente de todo. Yo creo que ahí se junta también un poco la causa vialidad con la causa de los cuadernos, con distintas causas. No sé si la gente tiene tan claro qué es lo que está pasando concretamente en esta causa. Me parece que tienen como una mezcla de todas las causas, pero tienen un veredicto, entonces no creo que sorprenda para ninguno de los dos. Creo que sí, por ahí tal vez lo que el kirchnerismo trata de hacer es justamente recrear un poco la mística y movilizar a su núcleo duro, ¿no? A sus votantes más fieles. Porque vos pensás que para el núcleo duro del kirchnerismo, hoy estar presenciando la figura de Sergio Massa llevando un ajuste muy ortodoxo de la economía, juntándose y festejando con el Fondo Monetario Internacional y demás, son temas que no son fáciles, ¿no?, de deglutir para el kirchnerismo más duro. Entonces, bueno, me parece que todo esto le viene a poner un poco de épica, un poco de generar como una mística otra vez alrededor del kirchnerismo, por lo menos para fidelizar ese núcleo duro que hoy lo sigue. Sí, muy bien. Mariel, como siempre, muy amable con nosotros, muchas gracias. No, por favor, a ustedes, hasta luego. Adiós, hasta luego. Conversábamos con Mariel Fornoni, que es directora de Management and Fit, sobre un poco la medición que están haciendo sobre la opinión pública post atentado.